Muy buenos días, chicos. La idea de hoy es grabarles el tema que nos falta en la materia de familia de cara al examen final del próximo lunes 29, creo que es, 29 de mayo. Todo esto porque pues nos falta solo una clase y a lo mejor con esa hora y media pues no nos da para dar todo el tema. Aquí como lo voy a dar de corrido, pues entonces va a estar más condensado, completo, sin interrupciones, y ustedes se van a encargar de verlo. Y si tienen alguna duda, me la hacen llegar por el WhatsApp interno, por el WhatsApp del grupo o en una asesoría personalizada que podamos hacer. Esto entra en el examen, por eso dediquen la clase del miércoles para ver el video y para formularme las preguntas que tengan que les surja. Las personas que me deben algún tipo de nota, nos encontramos el próximo miércoles en horario de clase a las 8 de la mañana para que me presenten la evaluación respectiva y yo pueda calificar. No va a haber clase, la clase es esta, entonces por eso se los estoy grabando. Bueno, la idea es hablar de los alimentos. Alimentos viene de la palabra alimentum, termina en un M, alimentum, que es una palabra latina que consiste en abastecer a una persona de todo aquello que es necesario para su subsistencia. Eh, Viene del verbo alere, que significa nutrir, y viene del sufijo mento, que significa instrumento. Por tanto, es el instrumento para nutrir, el instrumento para alimentar. Por eso es que estamos hablando de que es abastecer a una persona, entregarle a una persona todo aquello para una subsistencia digna. ¿En dónde está regulado el tema de alimentos en nuestro ordenamiento jurídico? En varias normas, principalmente en el Código Civil a partir del artículo 411 hasta el 427, que deben ser leídos. Luego infancia y adolescencia, la ley 1068 del 2006, en el artículo 24 me define qué es alimentos y posteriormente en el artículo 129 y siguientes me establece todo lo relativo a las consecuencias procesales derivadas pues de la obligación. Y el Código General del Proceso me establece el procedimiento necesario para llevar a cabo este proceso judicial, y está en el artículo 397, ¿cierto? Eh, es una cosa muy importante tener en cuenta que aquí hablamos de que la fuente legal de los alimentos implica una obligación recíproca, o sea que no solamente debemos alimentos en una sola dirección. Por tanto, cuando veamos las características nos vamos a dar cuenta que como en la familia hay unos vínculos de solidaridad, pues en algún momento mis padres me deberán alimentos a mí, pero yo también le debo alimentos a mis padres en algún momento de la vida. O entre los cónyuges o compañeros entre sí también se deben alimentos. Entonces, digamos que en virtud de la obligación de socorro y de ayuda derivada de las obligaciones familiares, es que se sustenta toda la obligación alimentaria. Cuando nosotros hablamos de alimentos, pues estamos hablando de una obligación moral que deriva de esos nexos de familia, pero que luego ese deber moral por el de socorrer a quien es mi familia, luego es traducido en la ley y la ley lo asume como obligatorio y cuyo incumplimiento genera una coerción por parte del Estado. Tenemos un error, nosotros todos, en pensar que los alimentos solo se deben a los hijos. Eso no es verdad. Los alimentos se le debe a mucha gente, hay mucha gente que es la destinataria de esa obligación alimentaria. Eh, Ustedes pueden leer el artículo 411 del Código Civil y ahí me enumera la lista de personas que son destinatarias del derecho de alimentos. Entonces tenemos a los descendientes, por supuesto, en grado más próximo, los hijos, los padres, los cónyuges, los compañeros permanentes, los hermanos,
Y también, hasta ahí todos son familia, pero también hay un evento de obligación alimentaria donde no hay familia, y es en el caso de que haya una donación cuantiosa. Entonces, un donante que haga una donación cuantiosa, pues el donatario tendrá la obligación alimentaria para con él. Es decir, que tenemos que erradicar la idea de que los alimentos solamente son para los familiares. No necesariamente. Tenemos entonces el caso de la donación cuantiosa. El artículo 24 de Infancia y Adolescencia de la Ley 1060 me establece el derecho a alimentos que tiene un niño, niña o adolescente, pero pues se puede extender ese contenido normativo a cualquier obligación alimentaria de las que está en el 411. Entonces es esa facultad, el derecho a alimentos, es esa facultad que tiene toda persona de recibir de otra que está ligada por el vínculo parental de los que están en el 411 o por el vínculo de la donación, a recibir todo aquello que es necesario para subsistir. De ello estamos hablando entonces de vivienda, estamos hablando de comida, estamos hablando de vestido, estamos hablando de asistencia médica, estamos hablando de recreación, estamos hablando de todo aquello que implique lo necesario para tener una formación integral en el caso de los niños, niñas y adolescentes, o una vida completa y digna en el caso pues de los adultos. Incluso una mujer embarazada en el momento del embarazo y también del parto, en la época del posparto, tiene obligación a alimentos. La obligación de alimentos no tiene cuantía, entonces una obligación alimentaria no tiene contenido económico, es una obligación, vuelvo y repito, moral, derivada de ese socorro y esa ayuda mutua que se deben los familiares. Entonces aquí no hay contenido económico. Si ustedes se dan cuenta de las rubros que acabo de mencionar anteriormente, está la recreación. Eso no se puede cuantificar. El amor no se puede cuantificar. Eso hace parte de los alimentos, de esa integralidad que debe comportar la obligación y que está en el caso de los niños, niños y adolescentes en el artículo 44 de la Constitución Política. Entonces no tiene contenido económico. Por eso cuando uno demanda en un proceso de alimentos, jamás fija una cuantía. Yo les he dicho en clase que los procesos jurisdiccionales en civil y en familia algunas veces tienen cuantía, y dependiendo del monto que yo esté reclamando, pues se adjudicará o se entregará el proceso a un juez u otro. En el caso de los alimentos no importa eso, porque no hay que cuantificar nada. Eso es distinto a que en la sentencia jurisdiccional me fijen una cuota alimentaria que sí tiene un monto económico, porque obviamente a nadie lo pueden obligar a querer a otro, a nadie lo pueden obligar a llevarlo a un centro comercial, a comerse un cono, a montar yo qué sé, estas aparatos de diversión y demás. O sea, no hay manera. Es imposible de manera coercitiva obligar a alguien a hacer eso. Por tanto, todo se traduce en plata. Pero no quiere decir que la obligación alimentaria pues tenga un contenido económico. ¿Cuáles son las características de esa obligación alimentaria? Primero, ya lo dijimos ahorita, es una obligación civil. Entonces, ustedes recordarán en la materia de romano o en negocio jurídico o quien ya vio obligaciones, en todas estas, pues a uno le hacen la clasificación de obligaciones, y entre toda la clasificación de obligaciones existentes hay una que es que hay obligaciones civiles, y contrario sensu hay otra obligación contraria, que es la obligación natural. Las obligaciones civiles, se los dije en su día, también lo hablamos cuando hablamos de matrimonio y de esponsales. La obligación civil es aquella en donde ante el incumplimiento del deudor hay una forma coercitiva de exigirle el pago, y la forma coercitiva es el aparato jurisdiccional, el proceso. Porque recuerden cuando hablábamos de esponsales que una obligación civil está compuesta de 3 elementos: la creencia, el acreedor, la deuda
cabeza del deudor, y el nexo que me une los dos elementos, a creencia y deuda, es la responsabilidad. Esa tercera parte de la estructura de la obligación es la que me permite, en caso de incumplimiento, acceder al aparato jurisdiccional para que por la fuerza el Estado obligue al deudor a pagar. Una obligación natural carece de responsabilidad aunque haya acreedor y deudor. Esta obligación es civil. La obligación de pagar alimentos es civil. En el momento en que uno de los obligados, el alimentante, normalmente pensamos en los padres, pero vuelvo y repito, puede ser el cónyuge, el compañero permanente, el donatario, el hermano, en fin, incumple, pues yo tengo la herramienta de demanda judicial para ir a exigir el pago, ¿cierto? Entonces, por esa razón, esta obligación es civil. Es una obligación que está circunscrita a determinadas personas. Uno no le debe alimentos a todos los miembros de la familia, solamente se le debe alimentos a los que están en el artículo 411. Entonces, digamos que la obligación alimentaria está regida por el principio de la taxatividad o de la especificidad. ¿Listo? 3, se los anuncié al principio del video. Es una obligación que tiene un contenido recíproco porque en algunos momentos de la vida, digamos, se pueden mover los extremos de la obligación, los extremos subjetivos. Hoy puedo ser alimentante, pero mañana de pronto seré alimentario respecto de la misma persona. Hoy yo soy alimentante de mis hijos, pero quizás en un futuro, cuando yo ya sea viejita, pues a lo mejor necesite de que ellos me provean alimentos a mí, y entonces ahí cambiarán los roles. Esos roles van a cambiar dependiendo de la capacidad y de la necesidad de ambos, la capacidad del alimentante y la necesidad del alimentario. Entonces eso me va a permitir jugar, digamos, o ductilizar la obligación alimentaria. La cuarta característica es que los alimentos son intuitu persona, es decir, que solo puede pedir alimentos la persona que taxativamente está señalada en la ley, es decir, que es un derecho intransferible. Mis hijos tienen derecho alimentario respecto de mí, pero ellos no le pueden ceder ese derecho a Pepito Pérez para que Pepito Pérez venga en virtud de esa cesión a exigirme a mí alimentos. No puede cederse, no pueden venderse, no pueden renunciarse, ¿cierto? El derecho a alimentos es irrenunciable, es intransferible, es indelegable. Una cosa es, y aquí es muy importante, una cosa es el derecho de alimentos y otra cosa es la materialización de ese derecho de alimentos. El derecho de alimentos es un derecho constitucional, un derecho a que me provean lo necesario para yo subsistir, y lo tengo por el solo hecho de ser familia o por el solo hecho de ser donante cuantioso. Y otra cosa es cómo se materializa. ¿Y cómo se materializa? Se materializa a través de la cuota de alimentos. Esa cuota de alimentos sí se puede renunciar, sí se puede transar la cuota. Entonces, si a mí, mi hijo tiene obligación alimentaria conmigo, perdón, al revés, tiene derecho a que yo le provea de alimentos a él. Jamás en la vida hemos fijado la cuota alimentaria. Como es una obligación moral que luego se traduce en la ley, pues yo entiendo que desde que nació Alejandro, pues yo le tengo que dar alimentos y he cumplido hasta el momento. Cuando yo incumpla esa obligación que jamás se ha explicitado en un documento, Alejandro puede ir y demandarme, puede citarme a audiencia de conciliación y podemos suscribir un documento donde yo me obligue desde ese momento en adelante a pagarle una cuota determinada. Entonces, esas cuotas que se fijen mediante ese documento, sentencia, acta de conciliación, en fin, esa cuota sí se puede renunciar. Por tanto, Alejandro me puede decir en un futuro: ¿sabes qué, mamá? No me pagues esa cuota. No me pagué la cuota de marzo. Perfectamente. O me puede decir, en caso de que me demande, llegar a un acuerdo y decir: vea, usted le debe a Alejandro 10 cuotas en la conciliación. Y yo le digo: sí, pero solo puedo pagar 5. Listo, entonces él renuncia a las otras 5. No sé si me hago entender. Es decir, una vez causadas las cuotas, no antes de que se causen, una vez causadas las cuotas,
yo ya puedo renunciar o transar o puede generar prescripción esas cuotas. Además, hay otra cosa importante. Cuando yo hablo de que es intuito persona, quiere decir que a mí solo me debe alimentos mi papá, mi cónyuge, mi compañero permanente, mi hijo, hasta el momento en que él tenga vida y las circunstancias no hayan cambiado, por supuesto. Entonces, los alimentos se deben hasta la muerte del alimentante o del alimentario. Eh, Obviamente, Alejandro tiene 16 años, pues él por ley solo tendrá derecho a alimentos hasta los 18 y si sigue estudiando hasta los 25, ¿cierto? Pero si yo me muero en ese interregno, pues hasta si yo me muero mañana, el derecho de alimentos de Alejandro respecto de mí termina. ¿Y por qué termina? Pues porque en mí se acabó la personalidad. Y el derecho de alimentos es un derecho derivado de la personalidad. Por tanto, él ya no tiene cómo cobrarme a mí, pues porque yo ya morí. El derecho de alimentos, por tanto, no se transmite. Mis herederos, mi otra hija, que ya es mayor de edad, que será mi heredera también, pues no tendrá la obligación de pasarle alimentos a su hermano, continuando con mi obligación, porque esta ya cesó. Lo que sí se transmite, lo que sí pasa a la sucesión de Catalina, en este caso, serían las cuotas alimentarias vencidas que yo no pagué. Entonces esas cuotas alimentarias que yo le debía a Alejandro y que yo no le había pagado y yo me muero, entran a la sucesión porque Alejandro entra como un acreedor de esas cuotas, pero solo de las cuotas debidas, no del derecho de alimentos que tiene a futuro porque ya su alimentante ha fallecido. Entonces eso es muy importante. Es un derecho intransigible, ¿cierto? Entonces ya lo dije ahorita, usted no puede transigir sobre cuotas futuras, sino sobre cuotas que ya se causaron. Eso sí es posible llegar a una transacción. Son imprescriptibles, la obligación alimentaria es imprescriptible. El derecho de alimentos no prescribe mientras las circunstancias del alimentante no cambien. Perdón, del alimentario no cambien. Entonces, mientras Alejandro sea menor de edad o mientras estudie siendo mayor, hasta los 25, él me puede pedir alimentos cuando quiera. No prescriben el derecho a alimentos. Lo que prescribe, y ahorita lo vamos a mirar, lo que prescriben son las cuotas que ya se fijaron o por acta de conciliación o por sentencia o de manera particular vía transacción. Entonces, esas cuotas que ya se fijaron sí prescriben con el tiempo. Ahorita vamos a ver que el término de prescripción son 5 años. Entonces, si durante 5 años yo no pago y luego me demandan, la regla general es que ya se extinguió la obligación de esa cuota, no de las otras, sino de esa cuota. ¿Listo? Pero ahorita vamos a matizar porque esto tiene una especificidad respecto de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué más características? El derecho de alimentos es perpetuo, ya lo dije ahorita, es perpetuo. No es que sea per secula seculorum, no es que sea para toda la vida. Cuando quiero decir es perpetuo es que va a subsistir mientras las circunstancias del alimentante y del alimentario permanezcan. Entonces vuelvo y repito, mientras Alejandro estudie hasta los 25 años y no trabaje, pues yo tendré la obligación alimentaria y a eso se refiere que sea perpetua, ¿cierto? Si cambian las circunstancias, pues obviamente cesa la obligación mientras vuelven a recomponerse las circunstancias. Me explico. Si a mí me echan de un aula y me quedo sin trabajo, a pesar de que Alejandro sea menor de edad, pues yo no le puedo proveer alimentos porque no tengo cómo. Entonces, digamos que la perpetuidad va a depender de que cambien o no las circunstancias del alimentante o del alimentario. Es irrenunciable también la obligación alimentaria, ya lo dijimos ahora. La obligación como tal es irrenunciable. Lo que sí se puede renunciar son las cuotas causadas. Las causadas y no pagadas, esas se pueden renunciar. Si usted renuncia a alimentos futuros, esa renuncia, ese acto jurídico está viciado de nulidad absoluta por objeto ilícito. Yo no puedo renunciar. O sea, a mi Alejandro o mi cónyuge no me pueden decir, ve, no me pagues alimentos el mes entrante. No, eso no funciona, porque eso es
digamos, alimentos futuros que todavía no se han producido, entonces no ha llegado el plazo, no ha llegado ese momento. Por tanto, ahí esa declaración de voluntad de esa persona está viciada de nulidad y se podría anular perfectamente. Elementos de esa obligación alimentaria. Ya también lo dije desde el principio, la obligación tiene una estructura, tiene unos elementos subjetivos, unos extremos subjetivos, alimentante y alimentario. El alimentante es el que tiene la obligación y el alimentario es el que requiere de esos alimentos. Y luego hay un elemento objetivo que me une estos dos sujetos que se llama prestación, que en este caso consiste en una prestación de dar. Para mí, ¿por qué una prestación de dar? Porque en el momento en que yo le traslado a la otra parte la cuota alimentaria, le estoy trasladando el derecho de dominio sobre ese dinero, estoy enajenando, ¿cierto? Cuando yo hablo de alimentos, que yo tengo la obligación alimentaria para con el otro, quizá eso sí es una obligación prestacional de hacer, si la vemos en abstracto. Yo tengo la obligación de proveerle todos los elementos necesarios para que él tenga una digna subsistencia, alimento, comida, vestido, vestuario, habitación, todo, hacer. Pero cuando ya se concreta en la cuota y yo le entrego mensualmente el $1.000.000, realmente ahí lo que yo estoy haciendo es darle, porque le estoy enajenando, estoy transmitiendo, ¿cierto? Transfiriendo, perdón, el derecho de dominio respecto de ese dinero. ¿Quiénes son los alimentarios? ¿Quiénes son los alimentarios en este caso? El 411 no lo dice, ¿cierto? Entonces, el primer alimentario del que voy a hablar es el cónyuge o el compañero permanente, los dos. No importa la unión convivencial de que se trate, si es una unión marital de hecho o si son compañeros permanentes. Entonces, mientras dure la unión y mientras dure el matrimonio, cada cónyuge tiene la obligación de alimentos respecto del otro. Con la sentencia C-029 del 2009, extendimos la obligación alimentaria a los compañeros permanentes homoafectivos. Y con la sentencia 10C-1033 del 2002, hablamos de este derecho respecto de la unión marital de hecho de personas heterosexuales. Hay una norma del Código Civil que me dice que no es que haya una norma expresa, pero pues se infiere de las normas que ya hemos estudiado. Si hubo una separación de cuerpos, si hubo una separación de hecho, hay obligación alimentaria. No importa que ya no estén viviendo juntos los cónyuges, hay matrimonio. Entonces ahí hay obligación alimentaria y no podemos excusarnos en la idea entonces de que no se deben alimentos, ¿cierto? No pasa lo mismo con los compañeros permanentes, es decir, si el compañero permanente, la unión se termina, pues cesa la vida en común, cesa el hecho y por regla general, pues no hay lugar a alimentos. Sin embargo, el artículo 411 establece, y ya lo vimos cuando vimos divorcio, que si hay un cónyuge culpable del divorcio o de la separación de cuerpos, el otro tendrá la obligación alimentaria, ¿cierto? Eso lo dice el 411. No dice nada del compañero permanente culpable de la terminación de la unión. Pero hay una sentencia, que es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, STC, espero yo hago la trampa, 6975 del 2019, STC 6975 del 2019, que extiende, en virtud de esos nexos de solidaridad recíprocos entre los excompañeros, la obligación alimentaria cuando se demuestre que ese compañero pues necesita de esa ayuda para poder subsistir, pues porque no tiene los medios. Entonces es importante que la tengan en cuenta. Perdón, hay una sentencia que es la sentencia T506 del 2011
que establece que cuando el cónyuge inocente, que fue acreedor de esos alimentos por el cónyuge culpable, reanude, la palabra no sería reanudar, digamos, vuelva a tener una unión convivencial, resuelva su vida en pareja, no con este, sino con otro, entonces el cónyuge culpable o el que fue vencido en el proceso de divorcio, pues ya no tendrá que proveerle más alimentos. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Listo. Eso frente a los cónyuges y compañeros permanentes o frente a los excónyuges o excompañeros permanentes. El 411 pues así no lo señala. Los hijos. Entonces, los hijos tienen derecho a alimentos, cualquiera. Hijo matrimonial, hijo extramatrimonial, hijo adoptivo, hijo asistido, hijo de crianza. Tienen derecho a alimentos. Acuérdense que hay una unidad de filiación, todos los hijos son iguales, entonces todos tienen derecho a alimentos. Es posible que un hijo demande al padre por alimentos o a la madre y ese padre esté tramitando de manera concomitante un proceso de impugnación de la paternidad o de la maternidad. Entonces, porque él cree que no es su hijo. Entonces, en el proceso de alimentos, en el de fijación de cuota alimentaria, el padre o la madre pueden defenderse en el proceso, argumentando que hay un proceso paralelo, que es el de impugnación, que va a tener como resultado posiblemente la no paternidad o la no maternidad. Entonces, que él no está obligado a dar alimentos. Pero para que eso sea así, para que él se pueda defender y negarse a dar alimentos, tiene que existir un proceso paralelo que esté tramitándose al mismo tiempo de impugnación de la paternidad o de la maternidad para que el juez de alimentos pues no lo obligue. Eso es lo que en el derecho procesal se llama prejudicialidad, es decir, que debe suspenderse el proceso de alimentos mientras el proceso de impugnación llega a su término, porque el de alimentos depende de lo que se resuelva en el de la impugnación, porque si no habrían sentencias contradictorias. Piense, por ejemplo, en el caso de que se condene alimentos a Catalina, pero en el de impugnación se diga que Catalina no es la mamá. Es ilógico. ¿Soy o no soy la mamá? Si no soy la mamá, yo no puedo dar alimentos. Entonces, en eso consiste el fenómeno de la prejudicialidad en el derecho procesal, que un proceso tiene que suspenderse, pararse, mientras el otro se tramita a esperas de lo que se decide. Si se decide que no es la madre o el padre, este proceso terminará, y si se decide que sí es el padre o la madre, este proceso continuará y lo obligará a alimentos. Entonces es una cosa importante a tener en cuenta. Recuerde también, y esto se me había olvidado de decirlo y porque lo veo aquí en mis notas, devolviéndonos un poquito a lo de los cónyuges y excónyuges en el proceso de divorcio, que hay alimentos al cónyuge culpable. En su día, esto es un recordedis porque ya lo había dicho en clase, en su día yo les había dicho que un proceso de nulidad de matrimonio civil no contempla la posibilidad de alimentos, sanción para el cónyuge que dio lugar al vicio, sino que da lugar a esa indemnización de perjuicios. Entonces aquí hay un vacío normativo, no se le puede aplicar de manera analógica la norma del divorcio, ¿cierto? Otro obligado otro beneficiario más bien del 411 es la mujer embarazada durante el embarazo, ya lo dije ahora, y durante el posparto. Entonces ella tiene derecho a alimentos y obviamente ¿quién estará obligado a dar alimentos? El padre. Por tanto, ojo, padre, acuérdense del tema de filiación. O sea que el señor que está obligado a alimentos debió haber reconocido a ese hijo que está por nacer, porque si no, no es padre, entonces no habrá obligación alimentaria. Entonces es muy importante en este caso, para que la mujer embarazada tenga derecho a alimentos, el señor tuvo que haber reconocido
a ese hijo que está por nacer para que tenga derecho a alimentos.